¿Cómo estás, Julio? Bienvenido. ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo estás? Bueno, un placer que estés con nosotros. Hay mucho para analizar en la provincia de Mendoza. Los mendocinos decidieron quedarse con Suárez y avanzar en la gestión de Cornejo. Así es, si bien el resultado que ganara Suárez no era tan sorpresivo, pues se podía estimar desde las PASO que haya crecido la diferencia como creció, sí fue un poco sorpresivo creo que para todos. Si bien habían algunas encuestas que más o menos estaban marcando una tendencia de que aumentara la diferencia entre Cambia Mendoza y el Frente Elegí, nunca se pensaba que iba a ser una magnitud tan grande, ¿no? Bien. Así que fue una sorpresa grata para el gobierno y ciertamente la principal explicación de lo que está aconteciendo es que los mendocinos fuimos a votar ayer pensando en los municipios y en las provincias y una validación de las gestiones de varios intendentes y del gobernador. Bien, es importante detenerse, Julio, y supongo que lo estarán haciendo hacia adentro el Partido Justicialista. ¿Por qué? Justamente perdieron. Se hablaban de que nacionalizaron una elección que es local. Se hablaba también del vínculo con la Cámpora, por ejemplo, Anabel Fernández Sagasti. Si el candidato hubiese sido Bermejo, ¿la situación hubiese sido distinta? Bueno, ese es todo el análisis que se debe ahora seguramente el Partido Justicialista, sobre todo de cara en lo que viene, a la posibilidad de mantener una unidad del partido y en qué medida esa unidad puede darse con el liderazgo de Anabel Fernández Sagasti o tendrá que replantearse esa situación. En principio creo que uno de los datos a observar con detalle y se irán dando a conocer en las próximas horas tiene que ver con los cortes de boleta, en qué medida, por ejemplo, hubieron municipios en los que los intendentes fueron votados, mucho más votados que la candidata a gobernador. Si uno ve que esto persiste, pueden darse dos situaciones a grandes rasgos. Por un lado, es que la ciudadanía hizo esa diferencia y que había muchos electores que, por ejemplo, votaron a Bermejo en las PASO, que no encontraron en Fernández Sagasti una candidata que los representara, posiblemente por cuestiones más vinculadas a lo ideológico o a ciertas temáticas que las diferenciaban de esas bases electorales. Y por otro lado también, una lectura que habrá que hacer con mucho cuidado, es ver en qué medida las mismas dirigencias, ¿no?, del peronismo territorial no acompañaron el liderazgo de Fernández Sagasti. Esto se irá dando a conocer con el transcurso del tiempo y ciertamente es un dato central para ver qué es lo que viene aquí en adelante en el justicialismo, que si bien ha mantenido más o menos la misma cantidad de municipios que tenía antes, han cambiado, han ganado municipios más pequeños y perdido municipios importantes como San Martín, entonces tienen que hacer un planteo importante. También tuvieron una elección relativamente mala en Maipú, si bien ganaron, ahí están pasando cuestiones que llevan a una diferencia mucho menor que en otros momentos, que también hay que analizar con detalle. Por eso te preguntaba justamente lo de Bermejo. Si el candidato hubiese sido Bermejo, la situación habría cambiado. Bueno, no sabemos, porque en Maipú no le fue, o esperaban una diferencia mucho mayor ellos desde el justicialismo, ¿no? Sí, así es. Y en Maipú se está dando un fenómeno paralelo, que es un fenómeno de más largo plazo, que tiene que ver con que están cambiando mucho las bases sociales de los municipios. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que es difícil saber qué representan exactamente los partidos políticos en la Argentina, pero la mejor representación que podemos hacer es la representación de clase. En general, lo que hoy se agrupa en Cambia Mendoza representa en buena medida las clases medias y lo que se agrupa en el Frente de Todos representa sobre todo las clases trabajadoras. Cuando hay cambios morfológicos muy grandes en los municipios, que de repente un municipio como Maipú empieza a cambiar la constitución de clases de su sociedad, empieza a tener cada vez más countries y empiezan a proliferar barrios donde ya no está habitando el habitante de clase trabajadora que habitaba mayoritariamente en otras épocas, empieza a cambiar también la preferencia de voto. Similarmente a lo que pasó en Luján, en muchas zonas de Guaymallén también lo vimos, en los últimos 15, 20 años hay zonas de Guaymallén que empezaron a crecer mucho los countries y empezaron a cambiarse las dinámicas electorales de esas zonas. Todo esto está pasando como fenómeno a largo plazo, que está mutando un poco las lógicas de constitución social de cada municipio y por consiguiente sus preferencias políticas, y a eso se le suman cuestiones más de coyuntura, como en este caso, en qué medida Fernández Sagasti representaba ideológicamente al votante quizás más conservador del justicialismo en algunos departamentos de la provincia, en el sur, quizás en Maipú también, o si esto obedece también a una cuestión más coyuntural de liderazgos políticos que no se terminan de establecer y tendrán que resolver sus disputas internas para organizar el partido, ¿no? Julio, ya vamos a ver el impacto que ha generado esta elección local en la provincia de Mendoza en el ámbito nacional. Pero antes hacemos un repaso de cómo queda el mapa electoral, ¿sí? En nuestra provincia. Después de conocerse estos resultados, te puedes meter, como vamos a hacer nosotros ahora, a www.unidiversidad.com.ar para conocer justamente cómo queda el mapa electoral. Mira, lo vemos. Bueno, allí está, ¿no? Con los datos y los colores característicos de los distintos frentes. Si uno lo ve así aproximadamente, podríamos decir un 50-50 en cuanto a ideología política. Podemos ver allí, por ejemplo, si nos posicionamos en algunos de los
departamentos los resultados que se van conociendo. Allí, bueno, vemos lo que pasa en algunos de los departamentos. Puedes meterte en www.unidiversidad.com.ar para conocer los resultados. Resultados que de alguna manera llamaron la atención, por ejemplo, lo que pasó en La Paz y en el departamento de Santa Rosa, que el Frente Elegí logra quedarse, en este caso, no quedarse, sino cambiar la situación, porque Cambiemos estaba en La Paz, también estaba el radicalismo en Santa Rosa y ahora cambió la situación. Así es. Sí, fueron algunas no sé si sorpresas porque se veía venir un poco, pero fueron algunas de las novedades de la elección. Había municipios también que estaban muy disputados, muy parejos. Alvear, por ejemplo, terminó siendo una elección por ahí menos complicada para Cambia Mendoza de lo que se podía prever hace unos días. Hubieron sorpresas desde el punto de vista de Cambia Mendoza gratas, por ejemplo, en municipios como Las Heras, donde la diferencia fue muy grande. Había ahí mucha incertidumbre de qué podía llegar a pasar, habida cuenta de que la situación nacional está apretando tanto, digamos, la crisis económica está apretando tanto el bolsillo de la gente, que habían ciertos lugares donde era más incierto qué podía llegar a acontecer, pero bueno, evidentemente se revalorizó la gestión de Orozco, tuvo muy buen desempeño. Otro municipio que sí ha tenido muchas gestiones justicialistas y ahora ha ganado Cambiemos es Malargüe, ¿no? También, si bien se podía ver más o menos en las PASO que se estaba dando ese escenario, bueno, también fue, ¿no?, la confirmación de un cambio político importante. En General Alvear habían dudas también, logra el oficialismo retener esa comuna. Importante el porcentaje en Godoy Cruz, ¿no? Casi el 70%. Sí, Godoy Cruz y Capital son, digamos, los bastiones históricos del radicalismo, lo vienen siendo y cada vez más, y bueno, y ciertamente sí, son los intendentes, no por nada nuestro futuro gobernador era intendente de Capital. Claro, en la jornada de ayer el oficialismo decía que el error del Partido Justicialista fue intentar nacionalizar una gestión, una elección local. ¿Qué va a pasar ahora al revés? Porque ya Pichetto, por ejemplo, dice que esto que ha pasado en la provincia de Mendoza va a tener un impacto positivo para la nación. Por el otro lado, Alberto Fernández, el candidato del Frente Todos, lo llama a Suárez, le dice trabajemos juntos. Digo, cada uno va a tratar de llevar esta elección para su frente. Sí, claro, cada uno lleva agua a su molino siempre. Yo soy un poco escéptico de que esto marque, el caso de Mendoza marque una tendencia traspasable a la nación. Creo que las PASO, tenemos que mirar las PASO provinciales acá fueron muy distintas a las PASO nacionales. ¿No le va a sumar votos a Macri esto? Bueno, Mendoza, si bien es una provincia grande, no es una provincia que pueda dar vuelta a un resultado desfavorable como el que tuvieron en la provincia de Buenos Aires o en la provincia de Santa Fe, ¿no? O sea, en ese sentido, ciertamente no va a ser un impacto tan fuerte. Creo que el impacto es anímico, sobre todo, da fuerzas. No por nada tenemos este sábado que va a venir posiblemente el presidente a una marcha de apoyo a Cambiemos. Creo que en ese sentido sí es importante. Es sintomático. Creo que a nivel nacional lo más importante de esta elección es que consolida a Cornejo, le da como un espacio importante a nivel nacional, no solamente por el éxito electoral, sino porque seguramente continuará siendo quien dirija a la Unión Cívica Radical y porque seguramente la Unión Cívica Radical va a empezar a disputar más espacios de poder en Cambiemos, que ha tenido muchas dificultades en estos años, esta primera experiencia de gestión de Cambiemos desde el 2015 hasta acá, no ha sido fácil la relación entre el PRO y Cambiemos y las otras fuerzas, el PRO y la UCR y las otras fuerzas, pero bueno, posiblemente esto sí le dé a Cornejo mucho más capital político para negociar mejores posiciones allí y también seguramente va a apelar a una historia de relaciones con Alberto Fernández, ¿sí? Lo recordamos anoche, en el 2007 participaron ambos dos en el armado de la Concertación Plural, la fórmula Cristina Fernández de Kirchner, Julio Cobos, tienen una historia de relaciones. Alberto Fernández está haciendo mucho énfasis en que la idea de pacto social de la que está hablando constantemente involucra a todos los gobernadores y ciertamente va a ser importante entonces Cornejo y va a ser importante Suárez en ese armado. Claro, como diputado nacional va a ser el nexo directo. Sin lugar a dudas, y es probable que se empiece a posicionar como un potencial conductor de la oposición política, al menos en la Cámara de Diputados. Bien, Julio, como siempre, gracias por estar con nosotros, ha sido muy claro. No, gracias por la invitación.